Vale. Bueno, pues buenas tardes, amigos y amigas. Gracias por estar aquí, en primer lugar. Y en segundo lugar, muchas gracias al Colegio Mayor Rector Peset por su colaboración en la cesión de estas instalaciones tan estupendas. Para esta tarde pensamos en su momento dedicar este espacio al papel de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la investigación, en donde si bien hay muchas mujeres trabajando e investigando, sin embargo, y como en tantas otras áreas, ocurre siempre lo mismo, y es que pasan muy inadvertidas. Y no tanto por la valía de la labor que realizan, que es mucha e importante, sino porque, como suele ser habitual con las mujeres, pues no están o no aparecen lo suficientemente representadas ni en puestos de poder ni en la toma de importantes decisiones. En el ámbito de la exploración e investigación espacial se ha reproducido esta situación de un modo flagrante y las mujeres han vivido caminos de frustración y de falta de oportunidades. Desde que en la década de los años 60, fijaros, del siglo pasado, comenzó el sueño y la investigación por conocer el espacio. Quizá algo ha cambiado hoy, desde luego esta situación ha cambiado, pero tras largos 70 años, durante los cuales importó más la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sobre todo lo demás. Por ello hemos invitado hoy a Amelia Ortiz Gil, que es valenciana y doctora en física por la Universidad de Valencia. Sus trabajos en la investigación postdoctoral los realizó en centros de investigación de Alemania, Estados Unidos, Australia e Italia. Sus campos de investigación incluyen el procesamiento de imágenes astronómicas, el medio intergaláctico y los cúmulos de galaxias. Ya no sé eso qué es. Porque yo lo de intergaláctico me suena a otra cosa. Hoy en día trabaja como astrónoma en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia y su actividad profesional fundamentalmente la desarrolla en la divulgación de la astronomía a todo tipo de públicos, incluyendo de forma particular a las personas con diversidad funcional. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Astronomía y del Grupo de Trabajo Mujeres en Astronomía de la Unión Astronómica Internacional, organización en la que también ha coordinado el Grupo de Equidad e Inclusión. Ha sido representante en España de la Oficina de Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional hasta el año 2021. Ha sido galardonada con el Premio a la Divulgación de las Ciencias Planetarias de la Sociedad Europea Planetaria Europlanet por el desarrollo de modelos táctiles de planetas para personas ciegas. Con el Premio Sabirón a la trayectoria en divulgación y con el Premio Jaume I del Ayuntamiento de Alberic en la modalidad de ciencia, municipio natal de Amelia y tan importante como los anteriores. Así que, como veréis, es una mujer perfecta para los campos que interesan a la Fundación Hugo Zárate. Por una parte, por su perfil científico y, por otro lado, el marcado carácter social de su trabajo, difundiéndolo a sectores de la población en muchas ocasiones olvidados. Como alguien la calificó en un momento, como especialista en masticar el conocimiento y transmitirlo a la sociedad. En nombre de la Fundación Hugo Zárate, te agradecemos sinceramente que estés hoy aquí con nosotros por tu disposición y por tu rápida respuesta a colaborar. Así que muchas gracias. Esta charla y al Colegio Mayor Rector Peset por alojarnos hoy aquí a todos. Muy bien, yo voy a contaros hoy historias de mujeres cuyo papel ha sido relevante en la exploración del universo, tanto a nivel científico, desde Tierra, como aquellas que han viajado al espacio. Me está resistiendo el... Bueno, cuando veremos al cielo
¿qué vemos? Estrellas, ¿qué más? Galaxias. Bien, galaxias. Vemos planetas. Muy bien. Y nos hacemos preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, nos preguntamos... Esto irá a otro nivel. No funciona bueno. Nos preguntamos, ¿a qué distancia están las galaxias? Pues a esa respuesta, a esa pregunta, respondió esta mujer, Henrietta Swan-Leavitt, que por ello es considerada la madre de la cosmología. La cosmología es el estudio del universo a gran escala, en su conjunto. Perdona, hay que tener pilas, por si acaso son unas pilas y son igual. Me las acaban de cambiar. ¿Los han puesto al revés? No, si funciona, el láser funcionará. Así que es bueno, esto. Bueno, Henrietta Leavitt formaba parte de un grupo conocido como las calculadoras de Harvard, que trabajaban en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard a principios del siglo XX. En ese momento, el director del observatorio era Edward Pickering, y este señor pues tuvo la idea de proponer un proyecto enorme al observatorio, que fue el de catalogar todas las estrellas del cielo. Entonces se pusieron a tomar muchas fotografías del cielo, cientos de fotografías, y se dieron cuenta de que con los astrónomos hombres que tenían en el observatorio pues no daban abasto, necesitaban gente que les ayudara. Y Pickering decidió que como la tarea de estudiar, medir, clasificar todas las estrellas era una tarea tediosa, pero que requería paciencia y atención al detalle, pues pensó que las mujeres eran el candidato perfecto para realizar ese tipo de tareas. O sea, de ellas solo se esperaba que clasificaran las estrellas, pero sin preocuparse de hacer ningún tipo de deducciones ni de realizar ningún tipo de estudios. Ellas estaban allí simplemente para calcular, como dice su nombre, las posiciones de las estrellas y el brillo y poco más. Bueno, en aquella época las mujeres no trabajaban en la Universidad de Harvard, no se les permitía trabajar en la Universidad de Harvard. Entonces los compañeros de Pickering pues, las llamaban un poco despectivamente, decían que era el harén que se había montado él en el observatorio. Uy, mira, ¿qué hizo Henrietta? Pues Henrietta encontró en las placas que estudiaba, encontró que había un tipo de estrellas particular, estrellas que se llaman variables cefeidas, en esta galaxia de aquí, que es la Gran Nube de Magallanes, es una galaxia vecina muy cercana a la Vía Láctea. Entonces, una estrella variable, se llaman cefeidas porque se descubrieron en la constelación de Cefeo. Las descubrió un astrónomo sordo, curiosamente Henrietta Leavitt también era sorda, y son estrellas cuyo brillo cambia de manera regular. Aumenta y disminuye su brillo de forma periódica, de manera muy regular. Entonces se dio cuenta de que las estrellas más brillantes tenían periodos más rápidos, oscilaban con más rapidez que en el caso de las estrellas menos brillantes. Muy bien. Un inciso. Imaginaos que tengo una linterna y la enciendo. ¿Vale? Veis que la linterna brilla con un cierto brillo. Si yo me voy alejando, veréis que el brillo de la linterna va disminuyendo. No es que la linterna brille menos, es que estoy más lejos, y cuanto más lejos esté, pues menos brillará, ¿vale? Pues entonces, eso mismo fue lo que aplicó Henrietta para medir distancias a esas estrellas cefeidas, sabiendo el periodo que tienen, podía deducir el brillo real, el brillo intrínseco de la estrella, y entonces calcular a qué distancia se encuentra, según la disminución que haya aparente del brillo. Esto dio origen a lo que llamamos la escala o escalera cósmica, que es una manera de medir distancias a otras galaxias. Si en una galaxia lejana encuentro estrellas variables cefeidas,
pues puedo medir la distancia a la galaxia que alberga esas estrellas, tan lejos como, bastante lejos. Esto permitió a otro astrónomo, a Edwin Hubble, medir la distancia a la nebulosa de Andrómeda. Se pensaba que la nebulosa de Andrómeda era una nubecita que estaba dentro de la Vía Láctea. De hecho, se creía a principios del siglo XX, en los años 20, se creía que el universo se reducía a la Vía Láctea. En la Vía Láctea estaba todo el universo, con una escala de algunos cientos de miles de años luz. Sin embargo, al medir la distancia a Andrómeda, se encontraron que la galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años luz de nosotros, con lo cual, con eso quedaba demostrado que en realidad se trata de otra galaxia y que además estaba mucho más lejos de lo que pensaban que era posible para el universo tal como se conocía en aquel momento, ¿no? Entonces, por eso se considera a Henrietta Levy la madre de la cosmología, porque fue la que permitió que aprendiéramos que el universo es mucho más vasto de lo que imaginábamos. Este descubrimiento era merecedor de un premio Nobel, pues cuando la Academia Sueca envió la carta a Henrietta Levy anunciándole que había sido nominada para el premio, Henrietta hacía ya 4 años que había fallecido. Y en la Academia Sueca no se han enterado. Vivió y murió prácticamente en el olvido. Los trabajos de Henrietta siguen siendo muy actuales y de hecho los estudios que hizo con estrellas variables cefeidas pues, han sido también utilizados por esta otra astrónoma, Wendy Friedman, que a finales del siglo XX lideró el proyecto de medida de la velocidad de expansión del universo con las estrellas que había estudiado Henrietta. Muy bien. Otra pregunta que seguro que os hacéis todos antes de iros a dormir es ¿a qué temperatura está una estrella? Porque no podemos ir hasta las estrellas sin meterles el termómetro en la boca, ¿no? Para saber qué temperatura tienen. Bueno, pues esta pregunta la ayudó a responder otra astrónoma que era compañera casualmente de Henrietta Levy, que tampoco se conformó con medir las posiciones de las estrellas, sino que también sacó conclusiones del trabajo que estaba realizando. Bueno, fue Annie Young Cannon, que se dio cuenta de que las estrellas tienen diferentes colores, entonces las clasificó según esos colores y se dio cuenta de que esa clasificación le permitía determinar encontrar un método para medir la temperatura y también la edad de las estrellas. Si tenemos esta imagen de un cúmulo estelar, aquí se ve muy bien que las estrellas tienen diferentes colores. Hay estrellas más azuladas, otras más rojizas, otras más blancas, y el color depende de su temperatura superficial. ¿Qué creéis? ¿Que las estrellas rojas son más calientes o más frías? Más frías. Bueno, veo que hay disparidad de opiniones. Si cogemos un trozo de hierro y empezamos a calentarlo, se pone de color rojo. Si seguimos calentándolo, pasa a blanco. Si seguimos más todavía, empieza a ser un blanco azulado. Con lo cual, las estrellas azules son mucho más calientes que las blancas y, por supuesto, que las rojas. Y según las teorías de evolución estelar, pues sabemos que cuando una estrella nace, emite muchísima radiación, está muy caliente, y a medida que va envejeciendo, va emitiendo menos energía, digamos, va perdiendo temperatura y se va haciendo más rojiza, con lo cual sabemos que estas estrellas son mucho más jóvenes que estas. Las azules son mucho más jóvenes que las rojas. Ya sabéis cómo encontrar la edad de una estrella. Bueno, seguro que tampoco podéis iros a dormir sin pensar ¿y de qué estará hecha una estrella? Tampoco podemos ir y coger un trocito de estrella y medir o analizarla en el laboratorio. La persona que dio respuesta a esta pregunta fue Cecilia Payne-Gaposchkin, que
descubrió que las estrellas están compuestas por hidrógeno y helio. Ella estudió también la luz, los colores de las estrellas, como de una manera similar como lo había hecho Annie Cannon, y propuso en su tesis doctoral que las estrellas están hechas de hidrógeno y de helio. Al principio no le querían aceptar la tesis doctoral, porque la hipótesis generalizada era que las estrellas debían de estar compuestas por elementos similares a los de la Tierra, carbono sobre todo, y luego elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Al final, bueno, se demostró que Cecilia tenía razón y de hecho su tesis doctoral está reconocida como una de las más influyentes, si no la más influyente, en la historia de la astrofísica. ¿Qué es esto? ¿No quería pasar? Madre mía, vale, perdón, a las spoilers. ¿Hay estrellas zombies? Pues sí, claro, si no, no lo habría puesto. Las estrellas, ya sabemos que se forman, nacen, digamos, luego van evolucionando y al final mueren. Pues algunas de ellas se resisten y después de morir pues todavía siguen activas, ¿no? Entonces, lo que llamo las estrellas zombie. Estas estrellas, un tipo particular de estas estrellas, que son los púlsares, fueron descubiertos por esta muchacha, una astrónoma de origen irlandés, Jocelyn Bell, que realizaba su tesis doctoral con datos obtenidos en radiotelescopios. Ahí detrás veis una antena de radiotelescopio. Un púlsar se forma a partir de una estrella muy masiva que cuando agota su combustible explota como una supernova. Pero queda un resto que es una estrella de neutrones, una estrella muy muy densa que apenas emite luz, pero que gira muy rápido, que si gira muy rápido y tiene un campo magnético intenso, entonces empieza a emitir haces de luz en longitudes de onda de radio desde los polos. Así. Entonces, desde la Tierra, nuestro telescopio, solo vemos el púlsar en el momento en el que en radio lo vemos cuando el haz está apuntando hacia nosotros. Entonces, es como un faro, que lo vemos de manera pulsante, ¿no? Lo vemos que da pulsos. Y por eso se llamaron púlsares estas estrellas. Esto es un ejemplo de los datos que tenía Jocelyn Bell para trabajar. En aquella época había pocos ordenadores y se hacía mucho trabajo a mano. Entonces aquí tenía una gráfica y tenía que ir buscando los piquitos y marcándolos para detectar los pulsares, para detectar el quasar. Ella todas las noches pues, se revisaba varios metros de papel con las gráficas. Bueno, y este descubrimiento sí que recibió el premio Nobel, pero no fue para Jocelyn Bell, fue para su director de tesis y ya está. Y ella quedó como la doctoranda que había hecho todo el trabajo, pero a la que no le tocó el premio. En el cielo también vemos cometas, ¿no? Y hay dos mujeres que han destacado por su papel como cazadoras de cometas. Curiosamente, las dos se llamaban Carolina, una es Caroline Herschel y la otra Caroline Shoemaker, siglo XVIII, siglo XX. Caroline Herschel era hermana del famoso astrónomo William Herschel y cuando este se marchó a trabajar, eran alemanes, cuando este se marchó a trabajar al Reino Unido, pues le pidió a Caroline que se fuera con él para contratarla como asistente. De hecho, Caroline fue la primera mujer que recibió un sueldo por su trabajo científico. Pues esta idea no le gustó a su madre, que le exigió a William que le pagara una asistenta para que realizara todas las labores domésticas que Caroline realizaba en casa. Entonces, a cambio de la asistenta, se pudo llevar a su hermano a trabajar con él.
Fue la primera mujer que recibió la medalla de oro de la Royal Astronomical Society, también la primera miembro honorario de la Royal Astronomical Society, también formó parte de la Royal Irish Academy y, bueno, como había cambiado la escoba de su casa por un telescopio, pues William le construyó un telescopio y lo llamaban cariñosamente la escoba de Caroline. Había cambiado. Caroline demostró que tenía un gran talento para observar los cometas y también para dibujarlos. Esta es una época en la que todavía no existía la fotografía, con lo cual era de suma importancia que el astrónomo fuera capaz de dibujar con todo lujo de detalle y bien lo que veía a través del telescopio. Y aquí vemos uno de sus dibujos de cometas que tienen mucho detalle en el núcleo, donde se ve también una cola por aquí, se aprecia la atmósfera bueno, esto es el campo de visión del cometa, del telescopio. Entonces, su trabajo fue muy admirado en este campo más que el de su hermano, ¿no? en el campo de los cometas. Descubrió 8 cometas y de ellos 6 llevan su nombre. La otra Carolina, Caroline Shoemaker, tiene una historia muy curiosa porque ella era licenciada en Historia y en lengua inglesa y empezó dando clases en un colegio pero no le gustaba. Entonces decidió que se prefería quedarse en casa cuidando de sus 3 hijos. Estaba casada con Eugene Shoemaker, que es un astrónomo, y a los 51 años ya no había hijos que cuidar. Entonces él se dio cuenta de que tenía un talento innato para detectar cometas en placas fotográficas. Así que le propuso contratarla también como asistente. Y así fue como Caroline descubrió o co-descubrió 32 cometas. Tiene el récord de la mujer que más cometas ha descubierto en placas fotográficas, mientras que Caroline Herschel tiene el récord de la mujer que más cometas ha descubierto a ojo. Como ahora ya no se mira, ya no se descubre nada a ojo, pues se le queda, nadie le va a superar. Tiene el récord ya para siempre. Uno de los cometas más famosos en los que trabajó con su marido fue el cometa Shoemaker-Levy 9, que debería llamarse Shoemaker-Levy 9, pero bueno, solo hay un Shoemaker. No sabemos si el de él o el de ella o el de los dos. Este cometa se chocó contra Júpiter en el año 1994. Cuando se acercaba al planeta, el cometa se fue fragmentando en varias piezas, de manera que fueron chocando, se produjeron varios choques sucesivos contra la atmósfera de Júpiter. Aquí vemos una animación de la colisión de uno de los fragmentos, y aquí vemos algunas de las cicatrices que quedaron en la atmósfera del planeta, ¿no? Debido a los choques de los diferentes. No sé si os acordaréis, pero fue una cosa muy chula. Lo seguimos por televisión y en la prensa, salió mucho. Bueno, uno de los grandes misterios de la cosmología actual es la materia oscura. Es una sustancia que seguimos sin saber, forma la mayor parte de la cantidad de materia, del tipo de materia de la materia que existe en el universo, pero seguimos sin saber qué es, solo sentimos sus efectos por la fuerza de gravitación, ¿no? Por la gravedad. La materia oscura, su existencia fue propuesta inicialmente por un astrónomo que trabajaba en los Estados Unidos, Zwicky, pero era una cosa bastante hipotética, hasta que llegó esta mujer, Vera Rubin, que fue la que confirmó la existencia de esta materia oscura. Vera Rubin era americana, intentó estudiar en la Universidad de Princeton, pero no se permitía a las mujeres estudiar en Princeton en aquella época, y sí que consiguió, en cambio, que la aceptaran en la Universidad de Cornell. Y allí estudió y luego trabajó aquí en la institución smithsoniana. Por su trabajo consiguió la medalla de oro también de la Royal Astronomical Society, como Caroline Herschel,
la medalla Bruce, la medalla Gruber de Cosmología, que son los premios más altos que hay en ciencia, exceptuando el Nobel, claro, pero de eso ahora hablaremos. Bueno, ¿qué decía? Esta Vera Rubin sabía que las galaxias giran de manera distinta si contienen materia oscura o si no contienen materia oscura. Entonces, bueno, si una galaxia tiene materia oscura, todas sus estrellas giran a la misma velocidad hasta el final de la galaxia. En cambio, una galaxia en la que no hay materia oscura gira en la parte central más rápido, porque es donde más se concentra la materia normal. Pero las estrellas de los bordes giran mucho más despacio, ¿vale? Entonces, Vera Rubin estudió diversas galaxias y se dio cuenta de que encajaban con este modelo. Y así demostró que en todas las galaxias existe materia oscura. De hecho, pensamos que se forman en el seno de enormes halos de materia oscura. Bueno, Vera Rubin fue propuesta por este trabajo varias veces al premio Nobel, pero tampoco. Pero bueno, una buena noticia, venga. En 2020, por fin, una mujer consiguió el premio Nobel el premio Nobel en física por sus trabajos en astrofísica. Fue la americana Andrea Ghez, que es la mujer que descubrió el agujero negro supermasivo del centro de la Vía Láctea. También fue descubierto por otro señor europeo, pero no vamos a hablar de él. ¿Y en España? Bueno, pues en España también tuvimos a nuestras pioneras y fueron estas dos mujeres, Antonia Ferrín Moreiras, la gallega, y la catalana María Asunció Català i Poch. Antonia Ferrín, a sus 20 años, ya era profesora adjunta en la Universidad de Santiago de Compostela. Se había graduado en farmacia, química y matemáticas, era todo un cerebro. Y bueno, en el año 37 pues, fue apartada de la enseñanza en la universidad por sus ideas progresistas, pero regresó a la universidad, se le permitió regresar ya en 1940. Alrededor de 1950, empezó a interesarse por la astronomía y empezó a trabajar con el padre Ramón María Ayer, que era el fundador y director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Compostela. Y fue el padre Ayer el que la animó a realizar una tesis doctoral en astronomía, con lo cual en el año 63, creo que fue, Antonia Ferrín se convirtió en la primera mujer que defendía una tesis doctoral en astronomía en España. La otra pionera es María Asunció Català i Poch, se nota que pues, su nombre, sabéis que es catalana. Esta mujer pues, empezó a aficionarse a la astronomía ya desde pequeñita, cuando su tío abuelo se la llevaba a ella con sus hermanos al monte para ver las estrellas por la noche. Y fue la primera mujer en España que obtuvo una plaza de astrónomo profesional en una universidad, en la Universidad de Barcelona, en el año 75 creo que fue. Y bueno, fue reconocida por la Generalitat de Cataluña con la Creu de Sant Jordi. Fue una gran defensora del papel de la mujer en la astronomía y de hecho estuvo colaborando con la Sociedad Española de Astronomía dentro del grupo Mujer y Astronomía. La SEA ha creado esta página web, es una página web muy chula que os recomiendo que visitéis, donde podéis encontrar las historias de muchas astrónomas, tanto antiguas como modernas, y también asociada a la página web hay una exposición, son 16 paneles creo que son, donde pues, están representadas algunas de las astrónomas que también aparecen en la página web.
Y es bonito porque, bueno, en este, por ejemplo, no sé si lo llegaréis a ver, comparten panel pues María Malasturlavi, que era una astrónoma del siglo X árabe, con María Luisa García Vargas, que es una astrónoma con la que compartimos amistad y participación en la Comisión de Astronomía y Mujer de la Sociedad Española de Astronomía. Bueno, pues pasamos ahora a la parte de las científicas en el espacio. Las mujeres no solo se han conformado con ver y estudiar el universo desde Tierra, también lo han hecho viajando al espacio. Sin embargo, han sido muy poquitas, solo un 13% de los astronautas ha sido una mujer. Y como os comentaba antes Marita, pues los principios de esta historia están muy ligados a la competición que había entre la Unión Soviética y los Estados Unidos en una carrera espacial dentro del marco general de la Guerra Fría, entre los años 60 y 70. Entonces, empieza nuestra historia con estas mujeres en los Estados Unidos, en 1962. Había 13 mujeres que estaban entrenándose en un programa no oficial de la NASA para convertirse en astronautas. Cuando la NASA se enteró, decidió que no querían mujeres astronautas, y entonces cancelaron el proyecto. Pero en la Unión Soviética estaban muy preocupados por si la primera mujer que viajaba al espacio iba a ser una americana, con lo cual se pusieron las pilas, crearon un cuerpo femenino de cosmonautas, y solo un año después, en 1963, casi al mismo tiempo que la NASA cancelaba el programa de las chicas del Mercury, se conocieron posteriormente como el Mercury 13, pues Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer que viajaba al espacio. Eh, 15 años más tarde, por fin, en la NASA decidieron que ya igual era ya hora de incorporar mujeres al cuerpo de astronautas. Y anunciaron que por fin en el grupo 8 de reclutas de la NASA habían sido seleccionadas 6 mujeres. Bueno, pues esto, por supuesto, hizo que en la Unión Soviética rápidamente reaccionaran. Su cuerpo de cosmonautas inicial había sido cancelado en 1969. 10 años más tarde se crea el segundo cuerpo femenino de cosmonautas. Por fin, en 1982, la NASA anunció que lanzaría a la primera americana al espacio, al año siguiente, en 1983. Y esto pues, hizo que en ese mismo año apareciera el nombre de Svetlana Savitskaya de repente en la tripulación, en la lista de tripulantes que iban a viajar a la estación espacial Mir, la estación espacial soviética, con lo cual la segunda mujer que viajó al espacio también fue una mujer soviética. Los estadounidenses, bueno, pues se quedaron con las ganas, pero bueno, la tercera mujer que viajó al espacio fue Sally Ride, que fue también la primera mujer que viajaba, la primera americana que viajaba al espacio. Y como la historia está condenada a repetirse si se ignora, pues en 1984 la NASA anunció que el primer paseo espacial de una astronauta. Y inmediatamente Svetlana Savitskaya salió a pasear, la mandaron a paseo y se convirtió en la primera mujer que iba a realizar un paseo espacial. Y bueno, finalmente en 1995 la NASA se produjo el vuelo de la primera mujer piloto americana, Eileen Collins. Fijaos que
Se tardó más de 30 años desde que las primeras pilotos americanas que intentaron ser astronautas hasta la que realmente lo consiguió. Pero bueno, al final pues la historia acabó bien. Por lo menos está mejorando la cosa. En la Agencia Espacial Europea no participó en estas guerras de la carrera espacial, fue creada en 1975, ya un poco tarde para eso. Es mucho más modesta que las agencias espaciales americana y rusa. Hemos tenido hasta ahora 2 astronautas mujeres solamente. También el número de astronautas en la ESA es mucho más reducido que en la Unión Soviética, que en Rusia y que en América, en Estados Unidos. La francesa Claudie André, o Claudie Gignéret, cuando se casó, es médico, es especialista en neurociencias y realizó diferentes experimentos relacionados con la neurociencia en sus 2 viajes al espacio. A bordo visitó la Estación Espacial rusa, la Mir, en 1996 y luego la Estación Espacial Internacional en el 2001. Y bueno, pues fue reconocida tanto en su país como Francia como en Rusia, ¿no? por sus contribuciones. Y la segunda es la italiana Samantha Cristoforetti. Samantha sigue en activo, de hecho la última vez que ha viajado a la Estación Espacial Internacional fue en noviembre del año pasado. Ha recibido varias condecoraciones, es ingeniera mecánica y ha recibido varias condecoraciones de su gobierno, la medalla del Ambrogino de Oro y la Gran Cruz del Orden al Mérito de la República Italiana. Y la Casa Mattel ha creado una Barbie Samantha, ahora que Barbie está tan de moda, pues Barbie Samantha, y aquí vemos a la Samantha de verdad con la muñequita en su último viaje a la Estación Espacial. Sí, bueno, Barbie están ahora intentando que represente un poco más a las chicas modernas y que no sea solo una modelo. Exacto, una princesita. La Agencia Espacial Europea, en noviembre del año pasado, pues anunció una nueva jornada de reclutas para astronautas. Eligieron 5 astronautas de carrera, de los cuales, son 5 astronautas que serán entrenados para ser astronautas. De esos 5, 2 son mujeres y 11 astronautas de reserva, de los cuales 5 son mujeres y una es española, es Sara García Alonso. Estos astronautas serán entrenados para misiones específicas. Entonces, hasta que no surja la ocasión de una misión concreta en la que se necesite su experiencia, sus conocimientos, pues no se les va a entrenar como astronautas. Así que bueno, esperamos que algún día Sara García se convierta de verdad en la primera astronauta española y segunda española, porque por delante tiene a Pedro Duque. El programa Artemis de la NASA, que sabéis que es el programa que tiene como objetivo regresar a la Luna, tiene una tripulación de 18 personas, 9 son mujeres, 9 son hombres, una gran variedad racial, y la idea es que la primera persona que vuelva a poner un pie en la superficie de la Luna sea una mujer de color, Veremos si se cumple. Todo esto, ya me hago un poco de publicidad, todo esto sobre las pioneras de la exploración espacial lo podéis encontrar en este libro que publicamos el año pasado, que tiene el prólogo de Pedro Duque, astronauta, editado por la institució Alfonso Magnani, Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació. Y para acabar, pues nada, las mujeres han estado y están presentes en los campos de la astronomía y la astronáutica, sobre todo en el de la astronomía. De hecho, la astronomía es la rama de la física que históricamente ha permitido más el acceso a mujeres. De hecho, ya pues desde Hipatia de Alejandría, en el siglo IV, ya trabajaba como astrónoma.
Entonces, estamos un poco mejor que en otras ramas de la física. Pero, bueno, en el caso de la astronáutica, la historia ha sido completamente diferente. Ha costado horrores que las mujeres empezaran a participar de la exploración en astronáutica. Pero, bueno, gracias a todas estas pioneras, pues ahora hay muchas acciones a nivel popular e institucional para que las chicas y las niñas, pues, estén presentes en el campo de la ciencia y de la tecnología. Sin embargo, pues, queda todavía mucho camino por recorrer, porque aunque han aumentado las vocaciones, luego a lo largo de la carrera científica empiezan a perderse por diversas situaciones. Entonces al final nunca llegamos a superar un 28%, que es en lo que estamos ahora mismo en la sociedad, dentro de la Sociedad Española de Astronomía. Pero bueno, y esto es todo. Muchas gracias por un turno de preguntas, hacemos un pequeño coloquio. ¿Alguien tiene curiosidad por plantear? Sí, yo sí. Has dicho que una de las tesis doctorales demostraba o pretendía demostrar que las estrellas estaban formadas por hidrógeno y helio. ¿Cómo se puede demostrar? Si nunca has podido llegar a ninguna. Pues cuando lo que se hace estudiando el espectro de la estrella. Si tienes conocemos todos el arco iris, ¿verdad? El arco iris se forma cuando la luz blanca del sol atraviesa las gotitas de agua y entonces se descomponen sus colores. Entonces, lo que se hace con la espectroscopía es lo mismo, pero con mucho más detalle. Coges la luz de una estrella y la divides en muchos colores, muchos más que los 7 del arco iris. Y entonces, claro, según los colores, encuentras los colores que corresponden a la emisión de ciertos elementos químicos. Y entonces ves si domina mucho el hidrógeno, el helio. Ella lo que vio es que las líneas que correspondían al hidrógeno y al helio eran predominantes y que apenas había líneas de otros elementos químicos. Primero que nada, gracias porque ha sido, además de interesante, ameno. O sea, muchas gracias. A lo mejor lo has dicho, pero como a mí me está fallando el oído, que te lo quiero preguntar. ¿Qué diferencia hay entre llamar astronautas y cosmonautas? Pues los cosmonautas son los astronautas de la Unión Soviética o de Rusia. Y los astronautas son tradicionalmente los de la NASA, luego los de la Agencia Espacial Europea y de hecho de todo el resto del mundo, salvo China. Pues los chinos se llaman taikonautas. Entonces, es simplemente una manera de distinguir de dónde procede la persona que va a viajar al espacio o con qué agencia espacial vuela. Gracias. Miguel. Mi pregunta era la del helio y el hidrógeno me la ha quitado. Lo siento. Luego estaba yo. Quería saber qué preparación se exige a los astronautas y las astronautas, qué preparación y qué tipo de estudios luego se desarrollan. Y luego si hay unos requisitos físicos, intelectuales para poder optar a ser astronauta. A ver, sí. Es una pregunta complicada. ¿Y hay límite de edad? Es que yo tengo un interés. Realmente, en las agencias espaciales públicas, digamos, sí hay un límite de edad. Tienen que ingresar en la agencia antes de una cierta edad, deben ser jóvenes, pero se está tendiendo a enviar a los astronautas más mayores al espacio y reservar a los jóvenes, porque no está claro que parece que la radiación espacial está empezando puede producir cáncer en algunos de ellos. Entonces, se tiende a mandar a los que son ya un poquito más mayores, Entonces, a ver, requerimientos físicos, sí, en general se requiere que tengan una buena forma física y tal. Lo de la edad, bueno, el año pasado
Wally Funk, con 82 años, se convirtió en la mujer más anciana que viajaba al espacio. Pero esto lo hizo con una compañía espacial privada. Entonces, y fue un vuelo muy cortito. Y la mujer está entrenada, súper entrenada, y tiene una forma física que ya la quisiera yo. No, pero que no tengo 82. Marica la tiene. Yo aún no tengo los 81. Entonces, si pagas lo suficiente, Detalle. podrás ir al espacio. ¿Y qué preparación se requiere? ¿Qué preparación? Intelectual y Sí, requisitos físicos. Para los astronautas normalmente se exige que estén bien de forma, y ahora normalmente pues, se les requiere que no tengan problemas físicos de ningún tipo. Sin embargo, ahora en la Agencia Espacial Europea se ha seleccionado a una persona que tiene discapacidad física, simplemente pues tiene una pierna más larga que la otra. Y esto se quiere que sea el principio de un programa dirigido a permitir a las personas con otras capacidades a viajar también al espacio. Pero de momento es solo un prototipo. Y en cuanto a la preparación intelectual, pues normalmente se les exige que tengan alguna carrera de tipo científico o una ingeniería, para luego ser capaces de realizar experimentos científicos en el espacio, que es lo que suelen realizar los astronautas. Muy bien. Sí, yo quería... Un momentín. Perdón. Dos preguntas. ¿La estación Mir sigue existiendo o No. solo está ahora la internacional? Ahora solo está la internacional. La estación Mir cayó a la Tierra Luego y tenía otra pregunta más también. pues cayó a la Tierra, no recuerdo en qué año fue, cayó a la Tierra, sí, y se fragmentó, y de hecho cayó cerca de Australia. Hubo un señor que le dio un infarto porque estaba tan asustado porque tampoco es que le cayera ningún trozo encima, y hubo fragmentos que cayeron, no sé si llegaron a caer en el desierto australiano, pero ciertamente acabaron en el océano. Y con respecto a la materia oscura, ¿hay alguna hipótesis más plausible de lo que podría ser la materia oscura? Y si está distribuida o no uniformemente por todo el espacio. En cuanto a las teorías, hay varias teorías. Hay gente que opina que se trata de partículas súper ligeras, muy ligeras. Hay otros que opinan que podría tratarse de lo contrario, de partículas que son muy pesadas, pero siempre son un tipo de partícula que no interacciona con el resto de partículas de la materia normal, ¿no? Que solo se nota su presencia por la fuerza de gravedad. Y no está distribuida de manera uniforme por el universo. De hecho, hay concentraciones de materia oscura, y es precisamente en los lugares donde se han formado los cúmulos de galaxias y las galaxias. Entonces, en esos cuerpos, en estos objetos, es donde se concentra la materia oscura, y se supone que debido a esa concentración de materia oscura eso ha permitido también la concentración de materia ordinaria por efecto de la gravedad, y por eso han aparecido allí las galaxias. Sí, yo quería preguntar, a la hora de medir la distancia de las estrellas y demás, ¿cómo es posible que si sabemos que hay unas que dan más luz que otras, para llegar a esa profundidad de luz que dan, las que tienen menos intensidad pueden estar más lejos o pueden estar más cerca? Claro, por eso necesitamos otro dato, que es el periodo de variabilidad de las estrellas. Entonces, eso no se puede hacer con cualquier estrella, hay que hacerlo con un tipo especial de estrella, una estrella cuyo brillo varía periódicamente. Entonces, es el periodo, el tiempo que tarda en pasar de máximo a mínimo, luego de mínimo a máximo otra vez, nos da, por una ley matemática que descubrió Henrietta Leavitt, nos indica cuál es el brillo intrínseco, el brillo real de esa estrella. O sea que tienes que contar con un ciclo. Exacto, necesitas conocer la variabilidad de la estrella, y solo se puede con estas estrellas. Este método solo funciona hasta la distancia en la que podemos medir
estrellas variables, ¿no? Más allá, en las regiones más remotas del universo, no llegamos a distinguir estas estrellas, ¿no? Entonces, el método que se utiliza es el de desplazamiento al rojo. Como el universo se está expandiendo, la luz que nos llega de esas galaxias ya muy lejanas se torna rojiza, se vuelve rojiza. Y entonces, según sea más o menos roja, estará más o menos lejos de nosotros. Sí, la pregunta, ¿hay viajes donde fallecieron astronautas, mujeres, astronautas? Sí, Los mencionas. en el Challenger. En el lanzamiento del Challenger, sí, fue donde murió una profesora de instituto y 2 astronautas más. Y luego en el vuelo del Columbia también, cuando regresaba el Columbia a la Tierra, explotó y también murieron mujeres. Creo que 1 o 2. Y otra pregunta, tú que estudias eso o que trabajas en eso, ¿cómo se siente cuando uno está en la Tierra muy pequeño, filosóficamente hablando? ¿Cuál es la perspectiva de...? Muy pequeño, sí, y realmente te preguntas muchas veces, ¿por qué estamos aquí dándonos tortas unos a otros sin sentido? Sí, en realidad deberíamos de cuidarnos mucho, porque estamos aquí, de momento no sabemos que haya nadie más en el universo, entonces estamos muy solitos y tenemos que cuidarnos. Pero bueno, hay que pierde la perspectiva. Jaime. Sí, tema mujeres. Mira, juego con ventaja porque yo ya no es la segunda vez que te escucho, pero se me quedó una pregunta, y es respecto a que los argumentos que utilizaban los que seleccionaban a las mujeres en origen para ser astronautas, como el tamaño corporal, la densidad ósea, diste una serie de cosas que lo curioso que me resultó es que luego con los años utilizaban los mismos argumentos para decir que no servían para eso. Esa es la impresión que me quedó. En cualquier caso, si comentas este tipo de cosas que ellos pensaron que era bueno, cosas que tenían las mujeres que eran buenas para ir al espacio. No sé si recuerdas este argumento. Sí, pues que las mujeres pues tienen menor masa corporal, entonces tenemos una menor necesidad de alimentos, por ejemplo, cuando viajamos al espacio, o soportamos mejor el calor, las altas temperaturas, o por ejemplo que no me acuerdo de todas. Al ser más pequeños, sí, bueno, al tener menor masa, al ser más pequeñas, pues consumimos menor cantidad o a igual cantidad de alimentos y de agua, pues podemos permanecer más tiempo en el espacio. Pero no, esos criterios no se utilizaron para rechazar a las mujeres en ningún momento. Es que no se dieron razones para rechazar a las primeras, a las del Mercury 13, no se les dio ninguna razón. Se les dijo que la NASA ya tenía los astronautas que necesitaba, que eran 7 hombres que formaban lo que se llamó el Mercury 7, Mercury porque era el programa Mercury, el primer programa de viajes tripulados de la NASA, y ya está, pero que no querían mujeres simplemente. Aunque demostraron, como muchas de ellas de este grupo, demostraron que estaban perfectamente capacitadas, que superaban incluso mucho mejor que los hombres las mismas pruebas físicas a las que les habían sometido. Pero aún así no querían. Ya está. Lola. A ver, ya. Este verano participé en una experiencia en CaixaForum, en el Ágora, sobre inteligencia artificial, y era aplicado para aplicar a la inteligencia artificial las posibilidades para la enseñanza. Participé y salí como no encuentro la palabra, espantada, en shock, espantada, asustada. Por un lado veía unas posibilidades allá, pero sobre todo asustada. Y a partir de ahí, pues he empezado a leer sobre el tema, porque de verdad que me tiene cogida. Y ahora estoy oyendo todo esto, las mujeres que irán, los hombres que irán, las que iremos, tal, y yo pregunto, si es que la próxima puede ser que sí quedamos mitad mujeres, pero tal como va desarrollando, avanzando la inteligencia artificial, que incluso da la impresión que se les está escapando de las manos a los científicos. De hecho, la moratoria que han pedido ahora, ¿no?
Pues yo me pregunto, ¿no será que el próximo viaje sea ya por robots, inteligencia artificial? Bueno, pues siento darte un disgusto, pero hace muchos años que estamos explorando el sistema solar con robots. Desde los años 70 estamos lanzando robots a Marte, a la Luna, y están controlados desde la Tierra. Les mandan los comandos y las órdenes y ahora vete a mirar esto, ahora vete, no son altamente independientes todavía, pero sí, ya son robots. Y las naves que lanzamos a los planetas del sistema solar exterior, a Júpiter, a Saturno, pues la nave que pasó por Plutón, por ejemplo, como el tiempo que tarda en llegarnos la señal desde Plutón hasta la Tierra ya es de unas horas, 5 horas. Entonces, ¿5 horas? Pues no se podía controlar en vivo y en directo, sino que era bastante autónoma y tuvo que navegar por el sistema de Plutón sin que desde la Tierra se le pudiera decir nada. Entonces, la nave pasó, tomó las fotografías que tenía que tomar, mandó los datos que tenía que enviar y ya está. Entonces, sí, ya usamos robots. Y de hecho, es al contrario, la discusión suele ser ¿para qué queremos enviar a personas a explorar estos mundos inhóspitos? Si con un robot podemos ya conseguir pruebas geológicas, en Marte están realizando un trabajo excelente. ¿Un robot o una persona mayor? Exactamente. De hecho, Valentina Tereshkova, cuando cumplió los 70 años, dijo que ella quería ir a Marte y que no hacía falta volver, que ella se quedaba allí y ya está, pero que su sueño seguía siendo ir a Marte. Entonces, claro, los robots presentan muchas ventajas frente a los seres humanos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta ir a los sitios también, ¿no? Y siempre piensas, bueno, igual un ser humano es más perceptivo, no está tan encajonado en una programación, ¿no? Entonces puede pensar un poco cosas que al robot no se le van a ocurrir. Claro, con la inteligencia artificial esto pues cada vez se va notando menos, pero a los hombres nos gusta explorar, a las personas nos gusta explorar el mundo y el universo y subir a una montaña porque está ahí simplemente. Pero la percepción que tengo yo es que ¿puedo hacer la pregunta? La percepción que tengo es que realmente los astronautas que se han lanzado al cosmos ha sido más por el farol de un país y de otro de ser el primero que por la necesidad real de que vayan los humanos al universo. Bueno, en el caso, por ejemplo, de las misiones Apolo, la única manera de conseguir muestras de la Luna era viajando allí, cargar con las rocas y volverlas a traer a la Tierra. Claro, después de 6 misiones, pues ya había 23 kilogramos de rocas lunares en la Tierra, repartidas por diversos laboratorios, y era un programa muy caro, entonces fue cuando se decidió pues, cancelarlas. Ya las misiones Apolo, ya no regresar a la Luna porque ya no había una motivación científica. Pero que también eso lo podía haber hecho un robot. Bueno, eso todavía, sí, ahora ya lo hemos empezado a hacer, sí. Hubo una misión, ha habido misiones a asteroides, solamente asteroides, donde una misión japonesa que aterrizó en un asteroide, cogió una muestra y luego la ha traído a Tierra. Pero en planetas es más complicado, porque despegar de un planeta es más difícil. Entonces ahora, por ejemplo, se está trabajando en una misión para recoger una serie de muestras que un robot ha dejado dispersas por Marte. Entonces, dentro de unos años habrá una misión que irá hasta Marte, recogerá esas muestras y las traerá a la Tierra para analizarlas. Pero lo que es recogida de muestras y que las traigan tiene que ser una cosa desde un sitio, desde la Luna no se podía hacer. Tenían que ir allí. Y en aquella época era la única manera. Esto que te comento ya es tecnología del siglo XXI. Yo quería comentarles sobre la película de Figuras Ocultas, de estas mujeres que trabajaron en la NASA, que además de mujeres eran negras,
Y yo con esa película me enamoré de Bueno, porque vi que esas mujeres, lo valientes que fueron de llegar ahí, pasar desapercibidas, que eran más inteligentes que muchos hombres de allí. Y me llamó la atención, que esas cosas no se sepan, porque es que yo me enteré en esa película que habían existido mujeres trabajando en la NASA y negras. Entonces yo creo que se le da poca, digamos, difusión o se desconocen muchas cosas de mujeres que cada vez veo que visibilizar a las mujeres es urgente. Porque es que a mí me da mucha pena que estas mujeres que no han sido reconocidas y que han tenido ese valor a nivel histórico y hoy en día que aún muchas teorías son válidas, a mí me parece que es una injusticia bárbara. Y otra cosa es que qué basura hay por ahí arriba, de todas las cosas que mandan por ahí, porque dicen que hay muchas. Hay muchas, y cada vez hay más. De hecho, están SpaceX, la compañía privada SpaceX está lanzando constelaciones de miles de satélites. Y claro, cada vez la órbita terrestre está más y más llena de porquería, bueno, de satélites, pero que claro, cuando dejan de funcionar se quedan ahí y hasta que caen a la Tierra. Entonces suponen un peligro, por ejemplo, para los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional o para el telescopio espacial Hubble. Están los dos en una órbita cercana a la Tierra, que a veces los astronautas de la Estación Espacial alguna vez han tenido que esconderse o que mover un poco la estación para apartarla porque había una predicción de que algún resto de satélite iba a chocar contra ellos. Y claro, ahí arriba va todo a una velocidad enorme y el choque del fragmento más pequeño te puede producir mucho daño. No hay ningún organismo mundial que organice, sé que no existe, pero si se prevé que haya algún organismo a nivel mundial que organice todo eso, porque claro, si las empresas privadas empiezan a lanzar, como la empresa de Elon Musk, constelaciones de satélites, pues yo solo veo un problema tremendo. Porque luego, si cae uno, por ejemplo, en mi casa, se van a hacer responsables. Puede caer en cualquier sitio. Como el verano pasado me parece que cayó uno cerca, ¿no? Que pensaban que iba a caer dentro de España y luego fue en el mar. El satélite chino. El satélite chino, ¿no? Entonces a mí es un tema que realmente me preocupa bastante. Porque cuando oyes lo que este hombre quiere hacer y está haciendo, dices, pues ahora ya hay otro, pues no sé, el de Amazon, que dice, pues yo también me voy a poner a competir, los chinos, los japoneses, porque los chinos, lógicamente, empezarán también a hacerlo, ¿no? Entonces, toda esa basura que por un lado está bien por las telecomunicaciones, pero claro, si no se controla, si no hay un control a nivel mundial, pues yo lo veo porque puede crearse problemas muy graves. ¿Tienen seguro? Yo lo que digo es que si no se controla la basura que generamos aquí, lo que se genera ahí fuera, que debe importar poco. Para la observación astronómica ya son un problema todos estos satélites. Y a ver, sí que hay un organismo mundial, que es la Organización de Naciones Unidas, que tiene una oficina de asuntos del espacio exterior. Otra cosa es que... ¿Alguien le hace caso? Ese es el problema, que a la ONU caso justito, en cualquier cosa. No solo en asuntos del espacio exterior, en asuntos de la Tierra tampoco. Pero claro, es el único organismo supranacional que tenemos para controlar estas cosas. Entonces, hay países como los Estados Unidos o la Agencia Espacial Europea que sí que cumplen con una serie de regulaciones. Ahora mismo todos los satélites que se lanzan a la órbita tienen como condición estar construidos de manera con materiales que se desintegren al ingresar en la atmósfera. ¿Qué pasa? Que a los chinos eso pues les da igual. Entonces mandaron un satélite que además cuando se le acabó el combustible no tenían un motor auxiliar que es el que se suele utilizar para que la caída sea controlada, para obligar al satélite a caer al mar.
En este caso no lo tenía, les digo igual, ya caerá donde sea, y no cayó en el Prat, pues de casualidad. ¿A qué altura están más o menos los geoestacionarios? No, que estarán a 40.000 kilómetros, si no recuerdo mal, pero los que se están mandando ahora, ¿a qué altura sobre la superficie terrestre? Pues deben ser unos 300, 500 kilómetros, está muy estará ahí al lado, porque la estación espacial internacional está a 300 o 400 kilómetros solo, ¿no? Sí. Y hay otro tema sobre eso también que lo planteamos seguramente menos, pero que creo yo que es muy importante, y es que el que tiene estaciones y hace esos experimentos, tanto sean naciones como sean particulares, eso genera poder, y eso habría que controlarlo también, porque el que tiene información y tiene posibilidades quiere poder. Y eso no está controlado. Por eso los chinos se han dado prisa en tener una estación espacial china. Y de hecho la Estación Espacial Internacional, que es un consorcio de países, además de Estados Unidos, está también todos los países de la Agencia Espacial Europea, participa también la Agencia Espacial Canadiense, la rusa. Ahora la rusa, como están peleados, pues dicen que tienen ellos su propio proyecto de estación espacial y que seguramente mandarán, pero bueno, eso yo creo que es más hablar por hablar, porque no tienen no tienen dinero. ¿Cómo ves cuál es el futuro de la investigación espacial en España? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo bien. Hay mucha gente muy buena que está haciendo proyectos muy interesantes. Si conseguimos tener el apoyo de las instituciones, porque al final sin dinero no haces nada, pues podemos conseguir cosas muy buenas. Pero el capital humano existe. Si nos piden dinero a la Fundación Mozarte. Y ahora con la nueva Agencia Espacial Española, pues esperemos también que haya un poco más de impulso en lo que es relacionado con la exploración espacial. Oye, otra cosa, no sé si lo habrás dicho ya, pero me he perdido. Hoy en día las jóvenes están interesadas por este tipo de estudio. Sí. ¿Qué porcentaje van aumentando con respecto a los chicos? Van variando. De hecho, en física empezaban a haber bastantes chicas y ahora de repente ha empezado otra vez a bajar el número de chicas que empiezan a matricularse en física. Y parece que está relacionado con la nota de corte básicamente, pero no porque las chicas no consigan notas de corte muy altas, sino porque perciben que es una carrera que va a ser muy competitiva, y entonces eso es algo que a los chicos les atrae mucho, y yo cuanto más, pues porque no puedo y ya está, y las chicas pues les gusta más la colaboración, entonces tendemos más a elegir cosas donde sepamos que vamos a colaborar y no a competir tanto con los hombres. Entonces, esa parece ser que es una de las razones que se apuntan, pero bueno, es todo muy incierto. Lo que sí que es cierto es que a las chicas les gusta mucho, y de pequeños, a todos, niños y niñas, les encanta la astronomía. Y luego van creciendo y, claro, directa o indirectamente, se les van dando estas nociones de que los chicos son muy buenos en las matemáticas, las chicas se les da muy bien la arquitectura o el arte, ¿no? Entonces ya incluso en la propia familia, sin quererlo, existen sesgos que los niños absorben. Y entonces a partir de los 5 años, hizo un estudio, a partir de los 5 años las niñas identifican inteligente con chico, listo con chico y guapa con chica. ¿Aún estamos ahí? Sí. ¿Qué horror? Claro, hay una cantidad de sesgos y de problemas desde la primera infancia que es complicado, Si puedo añadir una cosa, hay un estudio hecho que da miedo, que es en estas carreras que acaba de decir Amelia, de ciencias más duras, entre comillas, pues las chicas tienen tendencia a no entrar. Pero en cambio, por ejemplo, medicina, que tradicionalmente es la que es más difícil entrar, hay muchísimas chicas. Creo que fue la Universidad de Sevilla, no estoy seguro, cambió el nombre de una carrera de ingeniería de sistemas de salud o algo así, la pasó a llamar bioingeniería.
y en cuanto el nombre bio aparece en el nombre, de repente las carreras se llenan de mujeres. Bueno, O sea, ciencias de la salud en general, todas. Y eso, biotecnología, bioingeniería, sin problemas, hay muchas. aquí en el Politécnico pasó al contrario. Cuando se implantó la carrera de informática, se llamaba informática, y había muchas chicas estudiando informática, y cuando le cambiaron el nombre a ingeniería informática, bajó automáticamente. No, lo ha dicho. Es el otro caso, pero es el mismo efecto. Sí. Pero es lo mismo, pero aquí es que... Sí, que solo cambiar un nombre. Aquí en Valencia ha pasado, en el Politécnico. Una pregunta, ¿cuál ha sido la respuesta cuando has ido por ahí a hacer tus charlas divulgativas? ¿Cuál ha sido la respuesta cuando lo has hecho con colectivos con dificultades de todo tipo? ¿Qué tal ha sido la respuesta por parte de los chavales y chavalas? Fantástica. Les encanta, porque además hacemos cosas muy interactivas, entonces pues les encanta participar, les encanta sentirse importantes. Tenemos una charla sobre la evolución de las estrellas, la vida de las estrellas, entonces a mitad de la charla ellos pueden dibujar las cosas que se les han explicado sobre cómo las estrellas nacen en cúmulos. Entonces pues les damos la oportunidad de dibujar las estrellas y les damos la oportunidad de hablar también. Les encanta hacer preguntas con el micro y bueno, como todo. ¿Y con los ciegos? Con los ciegos también muy bien. De hecho, cuando estrenamos el planetario para personas ciegas en el Hemisféric en 2009, hubo gente que salió súper emocionada, llorando de la sesión, porque había algunos que recordaban de pequeños haber visto el cielo y todo aquel espectáculo pues les había recordado un poco pues lo que habían experimentado antes de perder la vista. Y ya te digo, es un proyecto que ha sido muy bien aceptado, lo hemos exportado a diferentes países, se ha representado en Portugal, en Estados Unidos, en Bélgica. ¿Podrías hablarnos un poco de qué consistía ese proyecto? Pues el planetario para personas ciegas tenía dos componentes. Una parte sonora, una banda sonora, en 7 canales, porque en el Hemisféric hay 5 altavoces repartidos por la cúpula y luego en los cascos tienes dos canales más. Entonces, en los 2 canales de los cascos, uno correspondía al narrador de la historia astronómica, digamos, y el otro iba dando instrucciones para tocar un elemento táctil, una semiesfera que tenía las constelaciones en relieve. Y entonces se les iba diciendo, empieza desde la posición de inicio, ahora te mueves hacia la izquierda y notarás una especie de caja. Bueno, pues eso es la osa mayor. Y entonces oías la explicación con el otro narrador. Y en los 5 altavoces que estaban repartidos por la cúpula, sonaban sonidos específicamente asociados al objeto, a la constelación de la que se estuviera hablando, en el altavoz que estaba en la posición más próxima a la posición del cielo donde estábamos proyectando la constelación, para que así también se hicieran una idea de cómo están distribuidas por el cielo, para ubicarlas. Veían la Osa Mayor aquí, Orión a la derecha, y entonces sabían que podían hacer una composición de lugares. Entonces se trata de... ¿La ordenanza que era individual? ¿Cada uno tenía sí, la cada suya? uno tenía la suya, hicimos 100. Y se trata de trabajar con las capacidades, porque todo el mundo tiene capacidades, entonces tienes que concentrarte en las capacidades que cada uno tiene y a partir de ahí empezar a trabajar. Una pregunta, María. No, ya terminé. No discutáis. Cuando se puso en marcha el CERN, se crearon muchas expectativas por si se podía descubrir de qué materia estaba creada en el universo. ¿Se ha llegado a algo? Sí, se ha descubierto el bosón de Higgs. ¿Aplicación práctica? Hombre, el bosón de Higgs explica por qué existe la materia ordinaria. Entonces, en el universo hay mucha materia normal, la materia normal que conocemos. Y esto es realmente una aplicación ya para nuestra vida ordinaria. No sé si ha habido de alguno de los descubrimientos del CERN, yo creo que no. Los superimanes se desarrollaron para poder acelerar
las partículas, pero es la tecnología asociada con los experimentos. Para poder acelerar las partículas a alta velocidad se desarrollaron unos superimanes que bueno, luego pueden tener aplicaciones en la vida ordinaria. En el caso de la astronomía, por ejemplo, pues lo que es las conexiones, la Wi-Fi, bueno, en el CERN precisamente se desarrolló Internet para poder comunicarse los datos entre los diversos centros y ahora pues lo usamos todos, Internet. En astronomía también hay varios ejemplos de tecnología que se usa luego en la Tierra. Una preguntita. ¿Se sabe algo más de la energía oscura, lo que es? Pues no se sabe mucho. No, parece que coincide bastante bien con el concepto de la constante cosmológica que Einstein introdujo inicialmente en sus ecuaciones de la relatividad general, pero que luego se arrepintió y vio que no hacía falta, pero ahora pues parece que de nuevo podría tener validez. Así que hasta cuando se equivocaba Einstein, tenía ¿Hay más preguntas? Si no hay más preguntas empezamos a cerrar, pero aprovechemos que tenemos a esta mujer aquí y que es capaz de contestar a todo, científica, que es capaz de contestar a todo. La verdad es que me encanta porque sois un grupo muy curioso. Sí. Define curioso. Muchas inquietudes, con muchas preguntas. Se interroga mucho cuando doy charlas en los institutos. Bueno, no compares. Samia. ¿Y a ti te gustaría viajar al espacio? No lo sé. Un poco de respeto. Pero igual si inventaran el teletransporte, yo creo que igual sí, ¿verdad? Sí, lo había pensado. Si inventas el transporte, por la noche estás en tu casa. Pero eso de estar en una nave, que te lancen, que empiezas a notar en tu cuerpo 5 o 6 veces la fuerza de la gravedad. Y dices, igual no. Te lo pregunto porque tú estás en eso, ¿no? Sí, yo pues eso, cuando era pequeña sí me hacía mucha ilusión. Y luego, pues bueno, me di cuenta de que quizás podía aprender más del universo convirtiéndome en astrónoma desde la Tierra que viajando al espacio. ¿Y has transmitido esa inquietud a tus hijas? He transmitido esa inquietud a mis hijas. La otra estudia física. Una es informática, la otra es física, pero no parece que tenga... Le gusta la astronomía, le gusta la fotografía astronómica, pero bueno, y le gusta mirar de vez en cuando sacamos el telescopio en casa, pues sí que le gusta mirar y bueno, las dos son las dos. Se asoman, miran, pues bien, pues sí, pero para dedicarse a ello, yo creo que ha visto que sus padres han sufrido mucho. Eso es lo que yo al final yo creo que quería plantear, porque es verdad que cuando has dicho todo el nombre de mujeres, pues no conocíamos a nadie, a la Telescopa y poco más, ¿no? Pero es cierto que si pusieras nombres de hombres, tampoco yo conocería a muchos. Y quiere decir que al final los científicos, que es los que hacen un gran trabajo para todos nosotros, son los menos conocidos. Y otros, que al final, es decir, que sí las mujeres, pero como ha sido en el arte, como ha sido en todo. Pero que al final es verdad que si hubieras puesto nombres de hombres que han sido esto en la astronomía, pues yo tampoco los hubiera conocido, ¿eh? Yo no sé el resto, pero que al final el tema científico pues está muy poco valorado. Por eso yo creo que al final todos cuando tenemos la oportunidad, ¿y esto qué ha pasado? ¿Y esto qué pasa? Pero bueno, va a ser muy chulo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias en nombre de todos los presentes.